Presentación de los mercados de Europa del Norte. Señor Don Manuel Butler, consejero de Turismo en Londres. Buenas tardes, buena tarde. Estamos casi entre amigos, pero bueno, he visto que ha llegado alguno más. La verdad que esto es un doble reto. Es un reto, por una parte, a las 3:30 hablar, por otra parte, 6 mercados respondiendo a 2 preguntas en 15 minutos, pues es complejo, ¿no? Intentaremos contestar a esas 12 preguntas. Las contestamos de forma conjunta. A mí no me gusta hablar coralmente, sino de forma conjunta, pues los 5 consejeros que están en las 5 oficinas que componen esta zona norte de Europa, más la oficina de Londres, donde estamos de forma también conjunta, el consejero adjunto y el que aquí tienen ustedes, ¿no? Las dos, intentaré contestar sintéticamente, las 2 preguntas por mercado son cuál es el balance, el cierre del año 2022 o hasta la fecha, mejor dicho, y cuáles son las perspectivas para la temporada invierno 22-23. Hay una serie de elementos que son comunes a los 6 mercados, esos y que responden a esas preguntas de manera conjunta. Hablando con respecto a lo que es el cierre del año 22, el año 22 pues, se inicia con la pandemia, como todos sabemos, por primera vez, insisto mucho en el término de por primera vez, el turismo pues, afrontó una pandemia y esperemos que no vivamos ninguna otra, por lo menos el tiempo que estemos en estas responsabilidades. Eso supuso que el driver fundamental para la recuperación de la demanda pues fuera algo artificioso y era algo regulatorio, que es las restricciones de viaje que imponían los países emisores y los países receptores. Hubo distintas velocidades y ahí esas distintas velocidades dependían de las restricciones o de las consideraciones sanitarias y de otro tipo, y por otra parte también las regulatorias en el sentido de pertenecer o no a la Unión Europea. Hay 2 casos en el mercado que son el Reino Unido y Noruega, que no pertenecen a la europea, como saben ustedes muy bien. Una vez levantadas las restricciones de viajes en tiempos distintos, se produce una recuperación muy robusta de la demanda, yo diría demasiado robusta y demasiado rápida para los propios agentes del mercado, lo cual supuso un estrangulamiento de la cadena de valor, que se reflejó en esa falta de personal especializado, profesional, y se vio en la prensa durante el verano de huelgas en algunas ocasiones, de colas, sobre todo en el tema de aeropuertos, en el movimiento del ground handling, también aeroportuario, y desincentivó de alguna manera o impidió de alguna manera una demanda más robusta aún. La demanda prácticamente en los 6 mercados durante el verano, y respecto a España, pues ha estado rozando el 100%, si tomamos como referencia los niveles prepandémicos el año 2019, y eso supone que se pueda cerrar para el conjunto de los mercados. Habrá alguna especificidad que luego entraré en detalle mercado a mercado, en torno al 80%. Es decir, estamos en una situación francamente muy buena, una recuperación muy robusta, insisto, que de alguna manera, con respecto al año 2019, pues bueno, está francamente bien, pero si medimos en términos de ingresos o de gasto, mejor dicho, no ingresos, de gasto turístico, aún la situación es mucho mejor. Estamos en algunos mercados incluso superando las cifras de gasto turístico acumulado del año 2019, lo cual quiere decir que en las estancias medias prácticamente se han vuelto a estabilizar en torno a las que existían en el año 19, que el gasto turístico por persona y día pues ha crecido con respecto al 19 en torno a un 20%. Esto tiene una explicación parcial de todo la demanda embolsada que existía y el ahorro que existe y aún persiste derivado de la pandemia, pues se ha volcado con esas ganas locas de viajar cuando han podido viajar. Y, por otra parte, pues habrá que analizar si realmente pues, hay un crecimiento de gasto, y lo veremos en los años posteriores, de gasto por persona y día en estos mercados, que sería una noticia excelente si así fuera.
La fotografía del año 2019, que es la que siempre se emplea, es también de alguna manera engañosa. ¿Os acordáis que hablaban siempre de la nueva normalidad en el año 20? Luego ya se ha olvidado ese término, pero eso sí quiere indicar que de alguna manera en la película que estamos viendo, que las distintas fotografías están cambiando y no podemos quedarnos en la fotografía del año 19 para compararlos o intentar replicar la fotografía del año 19 en el año 2022 y sus siguientes, pues porque han pasado muchas cosas. Por una parte, hay que recordar que en el año 19 persistía una parte importantísima de turismo prestado derivado de la inestabilidad política en el Mediterráneo oriental, que se ha ido devolviendo, poniendo entre comillas esas expresiones. A mí nunca me gusta hablar de propiedad de turistas, ¿no? Y, por supuesto, hay un cambio de ciclo de onda larga importantísimo que sucede por primera vez, también insisto aquí, por primera vez en el mundo del turismo y que se materializa con esa apuesta por la sostenibilidad de la cual estamos, pues yo creo que ya bastante, hemos oído hablar pues bastante y ahora entraré también brevemente en detalle. De todas formas, como no existe otro benchmarking, utilizaremos esa fotografía. La distribución es distinta. En el caso de España se ven beneficiadas fundamentalmente el archipiélago canario y el archipiélago balear, y eso se deriva en parte, parcialmente, a que el paquete turístico se ha vuelto a poner en valor debido a que la incertidumbre y la flexibilidad que ofrece con respecto a otras modalidades de viaje pues es claramente superior, y se ha roto una tendencia que llevaba desde el año 2000 de mayor o de decrecimiento del paquete turístico con respecto al viaje individual. Eso ha beneficiado a destinos más paquetizados en detrimento, si la media, estamos hablando del verano del 100%, pues ha habido otros que han estado por debajo y fundamentalmente son los destinos peninsulares. Con respecto a la fotografía del Mediterráneo, que es la fundamental, pues el Mediterráneo oriental ha arañado algunas cotas, tantos por ciento de cuota de mercado al liderazgo de España, pero el liderazgo de España se mantiene en beneficio de Grecia y Turquía. Veremos qué parte ha sido pues, el que hayan levantado las restricciones de viaje de forma más rápida. Ahí han primado en el tema de restricciones de viaje temas fundamentalmente sanitarios y prudencia sanitaria, es decir, es lo que es, y qué parte es turismo prestado y qué parte corresponde a un cambio estructural. De todas maneras, podemos concluir que el año 22 ha sido un año robusto, de recuperación robusta. España mantiene su liderazgo de forma clarísima, pero hay que tener un ojo puesto en la estrategia y en el ciclo a largo, porque así nos lo indica todo. La sostenibilidad es un elemento clave. Hay que ir aterrizando la sostenibilidad en elementos muy concretos. En ese sentido, a mí sí me gustaría señalar que los turoperadores, los grandes turoperadores en el Reino Unido, ya sí entran de lleno en sus catálogos para el verano 23 en poner los destinos y los establecimientos con sus sellos de sostenibilidad de acuerdo a diferentes estándares, pero sabéis que el tema de la estandarización pues, es todavía un elemento que está lejano en esta materia, pero sí se va a traducir la sostenibilidad en monetización. Es algo que es claro. Con respecto a la situación o la previsión del año 22-23, tenemos la otra gran crisis, la crisis económica y energética, la crisis económica que está ya ahí. Esa crisis económica estamos acostumbrados a ella, es periódica en torno a los 7 años de vacas largas y vacas cortas, es decir, es algo mucho más manejable. La energética, la última que tuvimos fue del año 73-75, es decir, las incertidumbres son muchísimo menores, pero sí tiene un reflejo en los indicadores macroeconómicos que son realmente adversos, no tan adversos como parecían en el mes de agosto, que enfriaron la demanda de manera considerable, en el sentido de que ningún país parece que entre en recesión, lo cual es una muy buenísima noticia, pero persisten las tensiones inflacionistas, llegando a 2 dígitos en la mayoría de los casos, hay algunas excepciones, y eso supone una merma de las rentas disponibles, una caída de la confianza del consumidor. Es decir, todo apunta a que
noticias muy negativas por ese frente, pero realmente no es así en términos turísticos, porque el viaje, y así lo demuestran las recientes encuestas en cada uno de los distintos mercados, sigue siendo un bien de primera necesidad. Yo, como suelo insistir, a pesar del calentamiento global, el eje de la Tierra sigue inclinado, es decir, la ausencia de luz es tremenda en todos estos países. Lo sabemos muy bien todos los consejeros que ahí vivimos, que los inviernos son francamente muy duros, precisamente por la ausencia de luz, y la necesidad de viajar a destinos con luz pues es clara, y eso se refleja, unido a aún todavía el gran ahorro que existe en la mayoría de las familias, en un optimismo no solo en los grandes mercados, como puede ser Reino Unido, sino en todos los mercados, en los mercados nórdicos, en el mercado irlandés, en el mercado finlandés, por parte de los operadores. Y así lo demuestran no solo de palabra, sino también con sus apuestas que realizan de forma clara con las capacidades aéreas que están poniendo en juego, o que han anunciado poner en juego de cara a la temporada invierno 22-23, que son muy superiores a las del año 19, y donde el gran beneficiado, evidentemente, vuelve a ser Canarias, que es el destino principal, el destino rey por excelencia, y que de alguna manera también el cierre de Asia, sobre todo para el mercado sueco y el mercado finlandés, que puede entrar en juego, pero sobre todo Tailandia, que juega un papel importantísimo como competidor en invierno, y luego la revalorización tremenda del dólar, pues bueno, son dos factores que coadyuvan pues a mayor optimismo de cara al año 23. De todas formas, sigue persistiendo esa mayor peso de los operadores, de los destinos del Mediterráneo Oriental, que tienen desde cifras absolutas muy bajas, no hay que olvidar que son francamente muy bajas, también un incremento muy importante de los precios, pues que los costes fundamentalmente energéticos y de personal se han disparado. Eso se refleja o se repercute también en el coste final de los paquetes, en el coste final de los billetes aéreos y en el coste final de los hoteles, como es lógico, pero con un estrechamiento de márgenes. Eso supone que los net cash flows que van a recibir las empresas van a ser menores de los esperados en el año 23, y venían ya de una situación de endeudamiento muy grande derivada de la COVID, pero con una liquidez muy importante, fruto también en parte de ese endeudamiento, pero endeudamiento que hay que devolver de alguna manera, y eso supondrá y está suponiendo ya ciertos movimientos empresariales, con lo cual no es descartable una reestructuración importante en los principales agentes que concurren en estos mercados. Yendo mercado a mercado, para no consumir el tiempo y dejar a mis compañeros de otras grandes zonas, señalar que la situación en el Reino Unido va en línea con esto que he manifestado. Situación económica que parecía que era francamente peor con el anuncio derivado también un poco de la inestabilidad, o con el cambio de gobierno, más que inestabilidad política, del anuncio del mini-budget hace ya prácticamente una semana, y que se ha rectificado, pero que produjo una caída de la libra de manera significativa, y donde se puede esperar un cierre de un menos 20%, un 80% del año 19, pero un 93% en términos de gasto, es decir, en gasto día persona, francamente muy superior, pero donde hay un valor, hay un elemento, el gran elefante que está en la habitación, que es el Brexit. El Brexit entró de facto, aunque llevamos hablando muchos años, pero de facto entró en vigor el 1 de enero de este año, y el Brexit afecta fundamentalmente a la movilidad de personas. Hay muchos flecos todavía ahí pendientes, pero hay un elemento que sí es significativo, o dos elementos que son significativos a primera instancia, que es el sellado de los pasaportes, la estancia máxima esa de los 90 días, que produce que la entrada por fronteras crezcan las colas y sea más incómodo, que sea un disuasorio, y que a partir de noviembre del año que viene, de noviembre del año 23, entre en vigor el ETIAS, que afecta a todos los países Schengen, que supondrán 7 euros por persona para un periodo de 3 años. Es un desincentivo mayor más, y que lo más significativo también es la divergencia regulatoria, que es un camino progresivo que se va a ir produciendo y se va produciendo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Respecto
a Irlanda. Irlanda es uno de los mercados que está más saneado, está en una situación mejor, por así decirlo, con unos indicadores macroeconómicos francamente muy buenos, con un claro agente que crece muy por encima de la media, como es Ryanair, con un PIB para el año 23, que es la envidia de todos, de más 3%, y con un incremento de capacidades aéreas de un más 22% para el invierno. El realizar previsiones, y esto vale para todos los mercados, más allá de 3 meses es algo complicado, porque una de las características que son comunes a todos los mercados es que, por un lado, el tema de la flexibilidad es clave, y el tema de cancelaciones, el tema de modificaciones de reservas y, por otra parte, el tema de reservar a última hora es algo que nos ha traído el COVID y que, de momento, parece que no va a cambiar. Y, por eso, la planificación, tanto fiscal y financiera como la planificación de operaciones y ver la perspectiva más allá de esos 3 meses, pues entraña grandes dificultades. El caso de Suecia es un caso paradigmático porque sus capacidades fundamentalmente son debidas al tráfico en invierno y a Canarias. Durante el invierno pues estábamos de lleno en el Omicron. Eso supone que, de momento, pues esté con una caída de un menos 35% en llegadas y un menos 24% en ingresos, pero las perspectivas para el invierno son francamente excepcionales y podrá revertir y situarse en esa media del más 80% aproximadamente, lo cual, bueno, pues yo creo que es una excelente noticia, pero sí tiene un peor comportamiento, por lo que vemos en este mercado, y difiere del resto en cuanto a las ventas organizadas. Las ventas organizadas tienen un peor comportamiento que el resto, que las individuales, lo cual se separa de esa tendencia que es generalizada de mejor comportamiento o recuperación del paquete, como he señalado anteriormente. En el caso de Dinamarca, la conectividad supera a la conectividad del año 2019. Francamente, yo creo que hay que señalar que la conectividad en ningún momento fue ningún problema. Es decir, si había poca conectividad es porque había muy baja demanda. Esa baja demanda era debida a tema de las restricciones de viajes, pero en cuanto a la demanda ha vuelto a su ser, pues los aviones, la oferta, pues estaba ahí. En Europa no es ningún problema la conectividad, yo lo señalo en repetidas ocasiones, porque Europa se caracteriza por tener una sobredemanda de aviones de medio y corto radio. Otro caso son los mercados de larga distancia. Así se refleja en el caso de Dinamarca. En el caso de Dinamarca también hay movimientos empresariales. Por ejemplo, así nos indica nuestra consejería en Dinamarca, el Tour Operator Spice con la aerolínea BRA sueca. Es decir, sí se van detectando y se van concretando algunos de esos reordenamientos empresarial y habrá que estar muy encima de ellos. En el caso de Noruega, el caso de Noruega es paradigmático. Noruega no pertenece a la Unión Europea y tiene unos ingresos bestiales por sus yacimientos petrolíferos. Su situación económica es envidiable, lo cual pues le va a dar una fortaleza enorme y una resiliencia, como se dice ahora, en cuanto a la demanda. Pero sí, al no estar en la Unión Europea, sí ha tenido un cuello de botella, no como en el caso británico en cuanto al sellado de pasaportes, sino en cuanto a la emisión de pasaportes, ¿no? Lo cual resulta curioso, ¿no? Sus inflaciones son de un dígito, su PIB crece más el 1,8%, las capacidades puestas para el año 22-23 son muy superiores a las del año 19. Y, por último, tenemos el mercado finlandés. El mercado finlandés es singular. El mercado finlandés, por su posición geográfica, a caballo o cerca del mercado tailandés, el destino tailandés y de Canarias, aunque el cierre del espacio ruso juega a favor de Canarias, bueno, pues ha supuesto, y la alta proporción de pensionistas, ha supuesto que la recuperación haya sido muchísimo más lenta. Aquí acusa, yo creo, la misma situación que el mercado sueco. Si nos atenemos a los datos de enero a julio, se está hablando de una caída del 45% de la demanda, no de ingresos está tan solo en un menos 10%, es decir, el gasto por persona y día ha crecido muy por encima que del resto de la media. La conectividad, dado que no existe esa demanda,
pues aún es una conectividad baja, es una conectividad pues, que no es muy alejada del óptimo del año 19. Su situación económica es más débil, pero yo creo que lo principal es la inflación. Están en inflaciones del 7%. Valga el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que están en inflaciones de final de año va a estar en torno al 13%, es decir, unas inflaciones bastante envidiables. Fiel reflejo de esa situación anómala del mercado finlandés, como señala nuestro consejero en Helsinki, es que este año no se celebró pues, nuevamente la gran feria turística, que es la gran feria Matka. En resumen, respondiendo a las dos preguntas, la primera, al cierre del año 22 y dentro de ese marco de crisis superpuestas, que se inicia o se termina con la crisis por primera vez sin precedentes de la crisis del COVID, de la pandemia, y se termina con la crisis económica y energética, podemos hablar de una recuperación muy robusta, de una consolidación nuevamente del liderazgo de España, de cierta erosión, que no sabemos todavía, no podemos apuntar todavía a ciencia cierta cuáles son las causas, si son solo causas de restricción de viajes, pero sí hay que poner un ojo en la estrategia, hay que poner un ojo en el largo ciclo, donde la sostenibilidad, por supuesto, juega un papel importantísimo, pero una muy robusta, muy por encima de la esperada por los agentes, recuperación en el año 22. Y con respecto al invierno 22-23, a pesar de esa crisis económica, a pesar de ese cuadro macroeconómico que no es favorable, un optimismo real, no es un optimismo solo de autoconfianza por parte de los operadores. Yo recientemente estuve en un congreso el 22 de septiembre donde había principales agentes operadores británicos y se transmitía ese optimismo. Es un optimismo real y que se traduce además en esa apuesta por mayores capacidades aéreas medidas en asientos, en ASK, del invierno 22-23 con respecto al invierno 19. Es decir, podemos encarar el invierno e ir más allá. Como digo, es complicado, es complejo, puesto que el cortoplacismo que reina en las reservas, tanto aéreas como de paquetes, pues hace difícil hacer predicciones más allá, pero con un optimismo moderado y que estoy convencido que en el corto plazo, entendiendo por corto plazo 3-4 meses, superará las cifras del año en curso, es decir, estaremos por encima de ese 80%. Es decir, parece que vamos por el buen camino, pero hay que estar siempre alerta para defender el liderazgo de España, que es un liderazgo indiscutible. Muchísimas gracias. Presentación de los mercados de Europa del Este. Señora doña Rocío Martín, consejera de Turismo en Viena. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta presentación de los mercados de Europa del Este. Agradezco especialmente porque sé que son horas complicadas en el día, justo después del almuerzo, y bueno, en este momento entiendo que es complicado mantener la atención, así que intentaré hacer una presentación que no se haga muy tediosa y sobre todo, bueno, pues que les sea útil la información. En cuanto al balance del 2022, o lo que llevamos de ejercicio, se muestran en todos los mercados del área, que abarcarían a Polonia y todos los de Europa del Este, una tendencia a la recuperación de las cifras previas a la pandemia. Es decir, obviamente todavía estamos concluyendo o falta un trimestre por concluir el 2022. Es difícil saber las cifras con las que vamos a cerrar el ejercicio, pero las cifras que tenemos hasta julio de este año 2022 permiten hacer esta afirmación. Se han producido unas llegadas el volumen de llegadas en los países del área en torno entre un 17 y un 65% con respecto a 2021. Es decir, estamos todavía un poco lejos de las cifras de 2019, pero sustancialmente superiores a las de 2021.
Por otra parte, hay que extraer la idea común en todos estos mercados del área, que es la percepción de nuestro país como un destino seguro bajo cualquier circunstancia. Esto se debe no solo a la ya conocida pandemia de COVID, o por lo menos la campaña y las cifras tan altas de vacunación en nuestro país, de las cuales debemos sentirnos especialmente orgullosos, que hacen mostrar que somos un destino muy seguro y un destino donde podemos tener, y se ha demostrado con la participación de los destinos a la hora de realizar las acciones promocionales, de una cobertura médica de un nivel muy elevado. Y con respecto al conflicto, la guerra en Ucrania, nuestra posición geográfica, obviamente muy lejos del conflicto, también ayuda a llegar a esta afirmación de que somos un destino seguro bajo cualquier circunstancia. Por lo que respecta a las previsiones de invierno 2022-2023, pues no van a ser tan halagüeñas, o previsiblemente no serán tan halagüeñas. Es decir, probablemente hay una reducción en el consumo por las altas tasas de inflación en todos los países del área y una política monetaria restrictiva. No olvidemos que solamente 2 países están dentro de la zona euro. El resto de países del área tienen moneda propia. Esto implica que ahora mismo, con los fenómenos que estamos experimentando, la volatilidad y las fluctuaciones que hay en los tipos de cambio, pues ellos están sufriendo unas tasas de inflación extraordinariamente altas, como después tendré ocasión de exponerles. Además, esto pues trae consigo, como es lógico, una reducción en el consumo. Es una política monetaria que tenderá a ser restrictiva, y una reducción en el consumo también afecta, obviamente, al consumo en el sector turístico. Por otra parte, habrá una tendencia, o se prevé una tendencia a la reducción de gastos en destino. También una duración de la estancia y una menor categoría del alojamiento que busquen los turistas de esta zona. Con todo, el deseo de viajar permanece, a pesar de todas las adversidades, pero obviamente su materialización dependerá con mucho de la situación económica de estos países y sobre todo del grueso de la población que esté en condiciones de viajar. También hay que tener presente que el volumen de dinero que tenían a disposición la demanda en estos países se ha visto mermado, porque han invertido mucho de este dinero en las vacaciones para este verano de 2022. Lo que se había ahorrado por causa de los cierres, los confinamientos, se ha gastado un gran volumen de este dinero ahorrado para las vacaciones de verano. Por otra parte, hay que tener presente que se está produciendo una recuperación de los patrones de reservas tradicionales, es decir, son mercados donde tradicionalmente o por costumbre las reservas se hacen con muchos meses de antelación. Hablo de en torno a 3, 6 meses e incluso en ocasiones incluso a un año vista. Obviamente, ahora mismo, por la incertidumbre reinante, no se hace con tantísima antelación, pero sí que en tiempos de la pandemia se acudía mucho a las reservas de último minuto. Obviamente, la incertidumbre en esos casos tenía que ver con la situación del destino, los posibles cierres, las cuarentenas a la vuelta, las restricciones en los movimientos, etcétera. Y los ciudadanos de estos países, los turistas, preferían esperar hasta un momento más cercano a la fecha posible de viaje a la hora de materializar la compra. Ahora mismo, precisamente debido al incremento en los costes por culpa de la inflación, lo que se tiende es a una mayor antelación a la hora de materializar las reservas, precisamente para evitar que el coste siga subiendo y los paquetes o las vacaciones, o los viajes, mejor dicho, para no encuadrarlo solo en vacaciones, los viajes se encarezcan mucho más de lo inicialmente previsto. Por otra parte, también debemos tener presente las fortalezas de nuestros destinos competidores en invierno. Están a una distancia similar en horas de vuelo de nuestro principal destino en invierno, que son las Islas Canarias, y a igualdad de precios, el turista de estos países puede disfrutar de estancias más largas. Luego explicaré por qué, a qué se debe, aunque creo que a nadie le pilla de sorpresa las razones. A continuación vamos a hablar de la situación en el mercado polaco. Por lo que respecta al balance de 2022, se puede constatar una recuperación en los flujos de turistas y de un nivel de gasto previo a la pandemia.
En el acumulado del segundo trimestre de 2022, el mercado polaco registra unos crecimientos respecto al año 2021 espectaculares, de más del 270%, y de gasto en torno a un 416%. Son cifras asombrosas. Con respecto a 2019 están cifras prácticamente iguales, los niveles de llegada son prácticamente los mismos y en nivel de gasto han superado a las de 2019 en torno a un 13%. Sí que la recuperación comenzó en 2021 en este mercado y bueno, se alcanzaron en 2021 los 800.000 turistas. Es una cifra ligeramente menor a las que se alcanzaron en 2019, donde se superó el 1.300.000 turistas. Fue el primer mercado emisor en 2021 de la Unión Europea en términos de recuperación tras la pandemia. Por lo que respecta a la conectividad, es la misma tendencia, una superación de las cifras de conectividad previas a la pandemia, un 13% más que en 2019. Ahora mismo hay 8 ciudades polacas conectadas con 15 destinos españoles. Por lo que respecta a la demanda, los turistas polacos son los que, según la encuesta de la European Travel Commission de intención de viaje realizada en junio de este año, es el mercado con mayor intención de viaje de toda la Unión Europea. Y, en general, tienen una muy buena percepción de España como destino turístico. Es decir, los niveles de nuestra imagen como destino son prácticamente los mismos que antes de la pandemia. No obstante, hay que tener presente, no quiero aturdir a nadie ni que nadie tenga que acabar yendo al oftalmólogo por culpa de mi presentación. Es simplemente para que se hagan una ligera idea de la situación. Estas son las cifras del índice de confianza del consumidor en Polonia en comparación con la media de la OCDE. Es ligeramente superior, si bien, bueno, pues vamos viendo que el índice de confianza, pues con respecto a hace un año, con respecto a hace un año es similar, pero anterior a la pandemia, pues es algo más bajo. Obviamente, las circunstancias actuales, la coyuntura económica y la incertidumbre hacen también su papel. No obstante, hay que tener presente que, si bien en 2022 se espera un crecimiento del 5,2% del PIB, para 2023 apenas superará el 1,5%. La tasa de desempleo es baja, es en torno a un 5,2% comparado con las cifras que solemos manejar en nuestro país, y para 2023 se espera el 4,8%. No obstante, en cuanto acontece a la inflación, la tasa de inflación ahora mismo es de un 12,2%, si bien se espera bajar hasta el 9% para 2023. En lo que respecta a pues las previsiones para invierno de 2022-2023 es pues la incertidumbre, que es la nota destacada desde antes del propio estallido de la guerra de Ucrania. Obviamente es un término ya muy manido. Es que, sin embargo, la economía polaca se enfrenta desde 2021 a un proceso, incluso previo, obviamente, a la guerra, un proceso de alta inflación y de subida generalizada de precios, de devaluación de la moneda. Recuerdo que tienen una moneda local que es distinta del euro, y el incremento de los tipos de interés y un crecimiento muy, muy moderado que afectará negativamente a la demanda. Como es evidente, y lo que trataba de reflejar con la anterior diapositiva, es que la confianza del consumidor se ha visto mermada, se ha visto afectada negativamente. Es decir, la imagen de nuestro país como destino es muy buena, sin embargo, la confianza del consumidor con la actual coyuntura pues, se ve reducida. En cuanto a la renta disponible, probablemente haya un debilitamiento del consumo por incremento, lo que decimos, incremento de los precios de los paquetes turísticos y el endurecimiento de la política monetaria, la subida de los tipos de interés. Lo que se pretende es fomentar el ahorro y no el consumo. Entonces, obviamente, pues va a afectar. En Polonia, en el caso en general, la demanda de los servicios turísticos tiene mucho que ver con el volumen de ingresos que se tiene por hogar. Hasta en el periodo 2014-2021 sí que se había observado un aumento muy destacable de los ingresos de los residentes polacos, que era más alto que el volumen o el crecimiento de los gastos, pero obviamente en la situación actual esto no se va a dar.
Por otra parte, lo que decíamos respecto al debilitamiento del consumo, y es que ya se han constatado subidas de hasta el 10% en el precio de los paquetes turísticos. Y por lo que, en consecuencia, previsiblemente habrá una preferencia del consumidor por destinos que les ofrezcan un precio más ajustado. Obviamente, esto puede redundar en perjuicio de España, ya que somos un destino muy bien valorado, pero también llevamos a cabo o hacemos una oferta con un valor añadido y una política de precios algo más alta. A continuación hablaremos del resto de mercados del área. Obviamente no me puedo extender en todos ellos porque mi intención, como he dicho al principio, es no aburrir, no hacerlo demasiado tedioso y hacerlo lo más dinámico posible. En estos mercados el balance es muy similar al experimentado o lo que he apuntado antes con respecto a Polonia, es decir, se ha recuperado la conectividad y se ha producido una reapertura o incluso la apertura de nuevas rutas. Así, por ejemplo, República Checa está conectada con 8 destinos españoles durante la temporada de invierno y con 12 en verano. Hungría, por ejemplo, está conectada con 13 destinos españoles, etcétera. No me puedo extender en los demás por lo que les digo. También se ha producido un incremento en las llegadas con respecto a 2019. Así, por ejemplo, en República Checa, con respecto a 2019, no, con respecto a 2021, pero una tendencia a la igualación o a llegar a las cifras de 2019. Por ejemplo, en República Checa, con respecto a 2021, se ha producido un incremento de un 14% en el volumen de llegadas hasta julio de este año 2022. En Hungría es de un 30%, en Bulgaria un 17%, en Eslovaquia un 41%, en Eslovenia un 28%. Esto es importante destacarlo porque Eslovenia no tiene ahora mismo conectividad directa con nuestro país. Los turistas eslovenos se tienen que ir a otros aeropuertos de otras ciudades cercanas, pero no dentro del país. Es importante también destacarlo que aún así se ha producido un incremento con respecto a las cifras de 2021. Y las cifras de Rumanía, en relación a las de 2021, han experimentado un incremento del 65%. También hay que tener presente que los principales destinos competidores de España, independientemente de si son en invierno o en verano, son aquellos que son accesibles en vehículo particular desde estos mercados. Podemos hablar, por ejemplo, Croacia, Italia, Grecia, incluso algunos mercados del área también son mercados competidores para nosotros, según el que tomemos como referencia de mercado emisor, y es un perfil de la demanda que utiliza mucho el vehículo particular para desplazarse en sus vacaciones, lo cual, para el caso de España, estamos más limitados porque el acceso es por vía aérea. Y luego, por otra parte, hay que destacar que, y esto es en relación sobre todo con República Checa, es la diferencia de nuestro país en la posición de España como destino en función del viaje. Está paquetizado o se vende a través de agencia o si es viaje individual. Si está paquetizado o bien se comercializa directamente por agencia, aunque no esté paquetizado, España ostenta la 10ª posición. Y si es un viaje individual, se ostenta la 2ª posición como destino que visitan, en concreto, los turistas checos. Bueno, esto igual, no pretendo apabullarles con cifras, con gráficos, sino simplemente es que comprueben que, igual que ocurría en el caso de Polonia, que antes he explicado, es el índice de confianza del consumidor, en este caso desde agosto de 2021 hasta este último mes de agosto, pues va cayendo. Pero esto no tiene correlación, en principio no tiene correlación con el interés por España. O sea, las ganas de visitar nuestro país se mantienen a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, pero la capacidad que pueda tener el turista de estos mercados pues no va en correlación, por desgracia. Bien. Esto es la evolución del IPC, tampoco les quiero apabullar, simplemente vean cómo fluctúa. Así, por ejemplo, en Hungría ahora mismo los precios del consumo han aumentado hasta más de un 15%, aunque las cifras oficiales
lo rebajan, pero, perdón, las cifras de Eurostat lo sitúan en torno a un 18% de inflación. Son cifras muy voluminosas, un 18-20%. Sí que hay que tener en cuenta que tanto en Hungría como en Eslovaquia, otros países del área, se están adoptando medidas de apoyo a la población para poder hacer frente a la factura del gas y de la luz, es decir, a poder hacer frente a los altos precios. En algunos casos han topado ya los precios de los carburantes y bueno, pues están intentando conceder ayudas gubernamentales para poder sufragar la factura, incluso en instituciones, en escuelas, en hospitales, etcétera. En las previsiones de invierno 2022-2023 sigue siendo Islas Canarias el principal destino invernal en estos países. Les sigue gustando muchísimo visitar las Islas Canarias, pero en los destinos competidores los precios son más ajustados. Lo apunté al principio y explico por qué. En los precios, los costes laborales unitarios en estos países son menores y obviamente en nuestro país no podemos rebajarlos porque estarían pagando salarios por debajo de lo que se considera digno, obviamente. Entonces, en estos países sí que se permiten los precios ofrecer unos paquetes vacacionales de más larga duración de la estancia. En nuestro caso, los principales destinos invernales, por un lado, son los de la práctica de deportes de invierno, pero por otro lado, destinos como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, México, Cuba, Maldivas, Seychelles, etcétera. Son en una zona climática mucho más benévola. No obstante, Málaga, Madrid y Barcelona son destinos que se operan durante todo el año y puede ser una muy buena oportunidad para promocionar, no digo solamente estos destinos obviamente, pero en la medida en que el turista de estos países va a reducir su estancia, va a reducir también el gasto previsiblemente, pero por lo menos la estancia la va a reducir, sí que puede ser una buena oportunidad para la promoción de los city breaks o estancias más cortas, pero durante más tiempo o más veces o con más frecuencia a lo largo del año. Sí que es además destacable que la clientela de alto poder adquisitivo en estos mercados va a seguir viajando, sigue queriendo viajar a pesar de todo, a pesar de los incrementos de los costes, pero con estas tendencias que acabamos de remarcar. Y por contra, la clientela de un poder adquisitivo medio o bajo prescindirá previsiblemente de las vacaciones o los viajes en invierno, aunque sí que no van a prescindir del todo de los viajes. Ya tras la pandemia se ha visto que ese deseo de viajar se mantiene, si no se ha visto incrementado, y pueden prescindir de realizar 2 grandes viajes de vacaciones al año, pero en cualquier caso uno por lo menos lo realizarán y previsiblemente será en la temporada de primavera-verano. Por mi parte, pues agradecerles la atención y espero que disfruten de una tarde muy provechosa. Gracias. Presentación de los mercados de Europa Central. Señor don Álvaro Blanco, consejero de Turismo en Berlín. Buenas tardes. Rocío, me has robado 5 minutos. Molt bona tarda a tothom. Vamos con el estado y la previsión turístico-meteorológica de los mercados de Europa Central, que son por orden alfabético Alemania, Austria, Bélgica, con Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. Todos ellos mercados maduros con estructuras de comercialización sólidas y tendencias de la demanda relativamente estable y no sé si decir inmutables. Es un área geográfica responsable en números redondos y, si se me permite el símil meteorológico, de casi el 25% de las precipitaciones en términos de gasto y número de turistas percibidos en España en 2019, antes del paso del huracán COVID. Y lo son del 27% en lo que va de 2022. Por dar un dato muy reciente, es un área que generó en agosto el 27,8% de las pernoctaciones hoteleras exportadas por nuestro país. Y digo de forma expresa exportadas porque el turismo es una industria exportadora, aunque haya quien no quiera reconocerle este rasgo, y que además comercializa un bien
la pernoctación en un establecimiento de alojamiento que, como la carroza de Cenicienta, si no hemos conseguido vender a tiempo, pierde su valor con la 12ª campanada de la medianoche. Prácticamente superados, al menos de forma psicológica, los últimos coletazos del huracán COVID, todos los países del área de Europa Central recogen, con datos hasta agosto incluidos, datos que, como saben, se han publicado hoy, una temperatura ambiente bastante agradable, aunque, como iremos viendo, con particularidades. En términos de gasto, reflejan en conjunto un crecimiento del 3,7 respecto al alcanzado antes de la pandemia, y el número de turistas se ha alcanzado un 91% de los registrados en idéntico periodo de 2019. Y todo ello a pesar de una conectividad aérea aún no completamente restaurada, pero sobre una reconocida fortaleza de la marca España. Hasta aquí todo bien, pero ¿cuál es el pronóstico meteorológico para la temporada de invierno? Con el huracán COVID, espero, convertido en borrasca, una profunda depresión gravísima en tantos órdenes, comenzando, por supuesto, con el drama humano que lleva aparejada, formada a partir del 24 de febrero del presente año por la invasión rusa de Ucrania. Me he equivocado de tecla, tenía que darle a la del laptop. Está llevando asociados diversos frentes que han provocado una espiral inflacionista muy acusada y una abrupta caída del clima de confianza de los consumidores de los países, no solo de mi área, sino de prácticamente toda Europa. Y cito de mayor a menor los más recientes datos de inflación para septiembre. Países Bajos, más 17, Bélgica, más 12, Austria, 11, Alemania, más 10,9, Luxemburgo, más 8,8 y, excepción notable, Suiza, más 3,3. Pienso que no estamos ni tan mal en España ahora. Y en lo relativo a los índices de confianza del consumidor, en todos los países del área se ha producido una caída bastante notable desde los máximos alcanzados hace más o menos un año. Oscilaban en torno al 101, 102 los índices, a niveles situados en una horquilla entre los 93,7 de Luxemburgo o los 98 de Suiza y de Bélgica. Parece poco, pero es una pérdida bastante notable de ese índice de confianza del consumidor. Es razonable pensar que, a pesar de que el sector, especialmente los operadores, muestren una elevada confianza, al menos de cara al otoño, el encarecimiento del coste de la vida afecte de una forma más acusada a familias y a pensionistas, entre otros, que verán mermada su renta disponible para viajes de turismo. Para compensar estas malas noticias, parece que, al menos sobre el papel, los asientos programados desde los países del área de Europa Central, las capacidades aéreas, siguen su progresiva recuperación. Y así se desprende de la última nota de capacidades para octubre, que espero que se hayan descargado ustedes de la página de Tour España antes de venir a esta convención y que hemos publicado hace muy pocos días. Vamos a pasar a analizar uno por uno los mercados que he citado, empezando por orden alfabético por Alemania. Últimos datos de Gatur y de Frontur para el acumulado del año hasta agosto. Ojo, no son los que aparecen para cada país en cada transparencia, porque no ha habido ocasión de actualizar las transparencias. Los datos son los que les voy a dar ahora. Se ha recuperado en Alemania el 96,8% del gasto prepandemia y el 85,4% de los turistas. España sigue liderando en Alemania con diferencia el ranking de destinos vacacionales más reservados, con una cuota que oscila entre el 12 y el 13%, que es la que hemos venido manteniendo tradicionalmente. Y todo ello a pesar de que Alemania no es precisamente uno de los países del grupo en el que la conectividad aérea se haya recuperado mejor. Todavía estamos, por ejemplo, datos recientes para el mes de octubre, un 10,8% por debajo. Se han perdido conexiones directas, se han perdido capacidades desde algún aeropuerto, se han perdido aeropuertos de destino. La demanda alemana, sin embargo, es muy tozuda. Mantiene como destinos y motivaciones tradicionales el viaje de vacaciones a un destino de sol y playa y, por lo tanto, se ha concentrado hasta la fecha en sus 5 comunidades autónomas preferidas: Baleares, Canarias, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, por este orden. La incertidumbre de la que he hablado evidentemente genera inseguridad, pero de las encuestas más recientes, y manejamos varias, y creo que no he sido el primero en afirmar algo similar hoy por la tarde, se desprende que las ganas de viajar se mantienen. Cambiará el modo en el que se viaje,
como en tantas ocasiones del pasado, pero se seguirá viajando. España se mantiene firme en el top of mind del 50% de la población alemana, en una nueva demostración de la fortaleza de nuestra marca, al tiempo que los grandes turoperadores intentan recuperar cuota de mercado con el argumento no incierto de que el precio de los paquetes se ha mantenido prácticamente estable, por lo menos en los primeros meses de la temporada de invierno, frente a un sensible incremento del viaje organizado de forma individual. Como último dato sobre el mercado alemán, decirles que Canarias lidera con diferencia el ranking en volumen de destinos más reservados de cara al invierno, a mucha distancia, como he dicho, del resto de competidores. ¿Qué está pasando en Austria? Últimos datos de Gatur y Frontour, insisto, no son los que aparecen en esta pantalla, creo que no venían de todas formas. Se ha recuperado un 95,8% del gasto y el 80,1% en turistas. Austria es un mercado muy polarizado en torno a los viajes cortos, los de menos de 3 noches de duración, en los que el destino es mayoritariamente doméstico, y los viajes más largos, de 4 o más noches, en los que el destino es mayoritariamente el extranjero. En torno al 50% de todos los viajes son al extranjero. Austria es un país pequeño y con países muy atractivos fronterizos, donde el hecho de que las capacidades aéreas actualmente existentes hacia España hayan contribuido también a la recuperación del mercado, encontrándose estas capacidades para octubre incluso un 4,9, al menos sobre el papel, por encima de las de 2019. España es un destino deseado en Austria, como lo demuestra también el hecho de que las búsquedas de vuelos desde enero del 2022 hayan estado muy por encima de las existentes antes de la pandemia. Y goza además España de muy buena percepción entre la población austríaca, defendiendo la 5ª posición como destino de interés y la 4ª en viajes ya planificados. De cara a la temporada de invierno, parece mantenerse la tendencia a un viaje organizado de forma individual, basándose sobre todo en la amplia conectividad en compañías aéreas de bajo coste. Los efectos de la inflación también se dejarán sentir, como he dicho antes, en el modo de viajar: menos frecuencias, menor duración, menor gasto en destino, pero no en la intención de viajar, especialmente para los hogares de renta más alta. Aquí también resulta interesante señalar que frente a los viajes de vacaciones de verano, que son considerados como una necesidad, es decir, se van a seguir realizando, podría renunciarse a los viajes de invierno, a menudo considerados como un lujo. Y como cuestión también quizás anecdótica, aunque nada divertida para quienes la van a sufrir, se ha advertido del riesgo de que, como consecuencia del sustancial incremento de los precios energéticos, parte de la oferta doméstica austríaca pueda verse obligada al cierre, por no poder soportar los costes de calefacción, mantenimiento a lo mejor de las piscinas, de los spas en los hoteles spa en los Alpes, etc. Pasamos al siguiente mercado, Suiza. Últimos datos, ha recuperado prácticamente el 100% del gasto y el 90,3% de los turistas del 2019. Ha recuperado España durante el año el 4º puesto como destino turístico que ha venido manteniendo tradicionalmente y el primero como destino vacacional puro. Al igual que en Alemania, aunque con un baile en el orden de las principales comunidades autónomas de destino, que son Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Canarias, estas suponen más del 86% de todos los turistas que visitan, de los suizos que visitan España. Una concentración geográfica, la verdad, bastante insufrible. Dato interesante en este mercado es que en noviembre se celebrará en Sevilla el Congreso Anual de la Asociación de Agentes de Viajes Suizos, con la oportunidad que esto supone de cara al refuerzo de la imagen de la ciudad, de Andalucía y de España entera en este mercado. De cara al invierno, las compañías aéreas han anunciado ya su intención de programar unas capacidades aéreas prácticamente equivalentes a las que hubo en 2019. De hecho, el dato de octubre que hemos publicado refleja una caída muy suave del 1,3 para octubre en comparación con octubre del 19. Las búsquedas de vuelos también se encuentran en la actualidad ligeramente por encima de las registradas en el 19 y dado que se ha producido, como ya se ha visto, una fuerte recuperación del producto sol y playa, la actividad de la OED de Zúrich girará en torno al esfuerzo de captación de los segmentos de demanda urbana, naturaleza e interior definidos en nuestro plan estratégico
de marketing e intentará, además, aplicando los resultados de un estudio recientemente realizado por la OED en torno al turista de lujo, que tiene un mercado potencial de 250.000 clientes, captar este perfil de turistas para los destinos españoles capaces de satisfacer sus expectativas. Para terminar las pinceladas sobre el mercado suizo y aprovechando el potencial tirón que la celebración del Año Picasso tendrá en 2023 en nuestros principales mercados, la OED celebrará como acción emblemática un concurso entre escolares suizos que tienen el idioma español como lengua extranjera. Me he pasado un poquito. Pasamos a los Países Bajos. Últimos datos. Están en más 17% en gasto respecto al 2019 y más 6% en turistas. Es el mercado que quizás ha mostrado el mejor comportamiento, con crecimiento, al igual que ha ocurrido en otros mercados, de la duración de la estancia. Es el mercado que mayor grado y más rápida de recuperación ha tenido en materia de conectividad aérea y lo ha venido manteniendo desde hace mucho tiempo. El último dato refleja un crecimiento añadido del 0,7% sobre las capacidades de octubre del 2019. Es un país en el que, curiosamente, llama la atención que se han producido mayores incrementos relativos en destinos del norte y del interior frente a las tradicionales comunidades autónomas de destino, y que el mercado ha sido capaz de generar un incremento en el número de viajes de vacaciones por persona a todos los destinos del mundo. ¿Qué nubarrones, aparte de los ya genéricos enunciados para el conjunto de los mercados, afectan de forma específica al mercado holandés? En primer lugar, los problemas operativos ya conocidos en el aeropuerto de Amsterdam Schiphol, que enturbian las buenas perspectivas de capacidad programada por las compañías aéreas. En segundo lugar, el auge de las vacaciones domésticas, aún perceptible como consecuencia de la pandemia y de unos veranos cada vez más apacibles como consecuencia del cambio climático. Sin embargo, se señala la oportunidad de la captación de trabajadores a distancia, dadas las facilidades que muchas empresas están otorgando a sus empleados en este sentido. Y finalmente, para cerrar estas breves notas sobre el mercado de los Países Bajos, los datos que GfK recoge sobre reservas en este mercado dicen que mantiene España una fortaleza con un incremento de reservas del 5%. Y pasamos rápidamente al último mercado, Bélgica, con los datos más recientes de Frontur y Gatur, otro mercado que ha superado ampliamente el gasto, que se encuentra en un más 11,8% en comparación con el 19 y una recuperación del 95,4% en el número de turistas. España se ha situado nuevamente en el tercer lugar como destino, por detrás de Francia y la propia Bélgica. Pero, como ya hemos visto en otros mercados de este área, concentra casi 2/3 de su demanda, un 63%, en tan solo 3 comunidades, la valenciana, Andalucía y Canarias. Por lo que respecta a las previsiones para el invierno, desde este mercado, aborda la temporada con unas capacidades aéreas significativamente más altas que las de nuestros competidores, aunque no se han llegado a recuperar todavía por completo, situándose, según datos de OAG, en torno todavía a un 10% por debajo de las de 2019. El último dato publicado por nosotros para octubre refleja un dato algo mejor, con una caída del 5,6% comparado con octubre del 19. Y al igual que ya se ha mencionado para el mercado suizo, dada la recuperación del sol y playa, la actividad de la OED de Bruselas girará en torno a la potenciación de los segmentos urbano, naturaleza, el vacacional de sol y playa de valor añadido. También la captación de los amantes de la gastronomía se articulará en torno a acciones como la celebración del Día de la Tapa y la atracción de público final en acciones emblemáticas como el Día de España en Gante. Conclusión. Para quienes necesiten un titular, las personas que no han estado atentas o los que acabáis de despertar. Los mercados centroeuropeos, que suponen en conjunto más del 25% del turismo que recibe España, cerrarán, espero, 2022 con una recuperación del gasto superior a la del número de turistas y, en algunos casos, superior en gasto a los registros de 2019. España defiende o recobra en estos países su tradicional posición en el ranking
frente a competidores y mantiene la gran fortaleza de su imagen de marca. La incertidumbre de cara al invierno por el impacto de la inflación se verá contrarrestada por una fuerte intención viajera y la estabilidad en el precio de los paquetes turísticos. Y, finalmente, asignatura pendiente será la total recuperación de la conectividad aérea. Muchísimas gracias, moltes gràcies y hasta pronto. Presentación de los mercados de Europa del Sur. Señora doña María José Gómez, consejera de Turismo en París. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a intentar, a ver si recuperamos un poquito de tiempo esta tarde, y yo voy a hablar de los países de Europa del Sur, que también somos Italia, Portugal y Francia, y tenemos la responsabilidad de llevar también los países del Mediterráneo. Por tanto, nosotros lo que somos es que llevamos también a los destinos competidores. Aquí vamos a hablar de los mercados emisores, pero si queréis conocer un poco lo que son las estrategias de Grecia, de Marruecos, de Italia, de Francia, porque son nuestros principales competidores, los tenéis en los estudios de mercado que hacemos y que recopila y se publica desde Conocimiento. Pero en este caso solo vamos a hablar del trabajo que hacemos para captar esta demanda hacia España. Es lo que decía, son nuestros principales competidores y, por tanto, es muy importante la diferenciación, porque son países con cultura, son países con mar, son países con gastronomía, y trabajar en estos mercados es importante la diferenciación. Son países, bueno, como todos, pero su primer destino es su propio país. Y a continuación es España. El comportamiento en el año 22 ha sido muy bueno en todos los mercados, en todos los nuestros. Sobre todo voy a hablar de Francia, Italia y Portugal. Lo más importante es el incremento en el gasto. Y el incremento en el gasto en estos mercados tiene que ver un poco con lo que ha pasado con el COVID, la pandemia, porque han cambiado, en cierto modo, su comportamiento. En primer lugar, quizá lo más llamativo, y que tiene que ver un poco con lo que se habló la primera ayer sobre el tema del precio del dólar, de la paridad del dólar y el coste del combustible que se paga en dólares. Eso a nosotros nos ha beneficiado, porque de repente tenemos muchísimas conexiones aéreas. Son mercados en los que los turistas generalmente bajan o han bajado en coche, y de repente estos mercados empiezan a tener conexiones ya no solo con las capitales, sino con un montón de pequeñas ciudades de provincias, y se nos multiplica los puntos de salida. Esto influye en el gasto, porque el coste del viaje está incluido en el gasto, y antes, pues ahora pesa más. Otra cuestión que también tiene que ver con el COVID es que también son mercados que utilizaban otro tipo de alojamientos, y en mayor medida están utilizando más el hotel. ¿Por qué están utilizando el hotel? Porque también es verdad que el hotel da más seguridad o más flexibilidad a la hora de cancelaciones, a la hora de cambios, y han tenido experiencias con el cierre, con la pandemia, que les han hecho descubrir, en cierto modo, la calidad y la relación calidad-precio del alojamiento en España. Y también hay un cierto incremento de la estancia para justamente
los que iban a hoteles o los que pocos que venían en avión. Estos factores son la clave para entender qué importancia tienen estos mercados. De cara al invierno, es importante el tema de las conexiones, vuelvo a insistir. Son mercados que permiten que, en primer lugar, poder llegar a aquellos lugares, son trayectos cortos, no hay un viaje de más de 2 horas, y al haber abierto muchas conexiones desde nuevos puntos y hacia nuevos puntos, permiten, por un lado, la diversificación de destinos, que ya las teníamos, es decir, eran destinos importantes o primeros destinos para las comunidades autónomas menos tradicionales, por así decirlo, en el vacacional, pero además son claves para la diversificación. Y luego son muy importantes también para la desestacionalización, porque el efecto no es ya la fidelidad al destino, es decir, que se ha hablado mucho también esta mañana y ayer, no solo es que son fieles, es que ya lo conocen. Entonces, lo bueno es que como ya lo conocen, quieren ir a descubrir nuevos sitios o dentro de una misma ciudad se les puede ofrecer la posibilidad de ver lugares que no conocen. Y eso permite también, dentro, por ejemplo, del turismo de ciudad, poder diversificar los flujos dentro de la misma. Y luego tiene también otra ventaja, y es que son turistas individuales estos mercados, no son turistas de paquete. Y, por tanto, tenemos que llegar al final. Y en el final, al consumidor final, es muy importante el boca a boca. El boca a boca. Entonces, el boca a boca es muy inmediato. Tú vas a pasar un fin de semana a La Coruña o a Santiago de Compostela, vuelves y se lo cuentas a tus compañeros de trabajo y estás a 1:40. Esto es, por eso, bueno, hemos estado estos días viendo la reivindicación de los mercados lejanos. Bueno, pues nosotros reivindicamos la importancia de los mercados vecinos, ¿no? Porque pensamos que tienen un papel muy relevante para algunos de los objetivos que tiene el Plan Estratégico de Tour España. Voy a ir un poco rápido ya a presentaros los mercados. Francia es el tercer mercado turístico, ha sido el primero en el 20 y el 21 y en este momento es también el primero para muchos destinos. En el mes de julio han venido 5,3, pero quizá lo más importante del mercado francés es que yo no sé si es el único o el primero que ha conseguido ya superar en gasto en un 2% el gasto que había en el 2019, por esas razones que antes comentaba. Las capacidades aéreas, por ejemplo, este verano, para que veáis qué importancia ha tenido el avión en un mercado que siempre era de coche, las capacidades hacia España este verano pues eran 3 o 4 veces superiores a las que había para nuestros principales competidores. Las previsiones en invierno, bueno, pues hay como 2 millones de vuelos programados. España es el país que tiene mayores búsquedas en Skyscanner. En la parte de alojamientos también es el que tiene más cuota de búsquedas para este invierno, para otoño-invierno y casi el doble que Italia. Y luego lo que sí que estamos viendo, y esto es un fenómeno interesante que tiene que ver con el teletrabajo, que tiene que ver con las nuevas formas de organización del trabajo o de las empresas en Francia, en todo caso, donde se generaliza el teletrabajo, es que toma una importancia relevante las reuniones y las conferencias, las pequeñas, porque y entonces está creciendo mucho el sector MICE
y nosotros vamos a apostar con un evento importante en el mes de octubre, donde pretendemos unir en un evento solo de España a 300 compradores. Paso a Italia. Italia también ha sido para España un mercado muy relevante, han llegado 2 millones de turistas y también han recuperado el 94,2% del gasto, que es muy relevante. Es también lo que comentaba, es un mercado que también ha crecido en lo que es el alojamiento hotelero. Es el cuarto en número de viajeros en hoteles y eso también es importante. Y lo mismo que pasa en Francia y en este caso de Italia en una mayor medida, ya están en el tema MICE por encima de lo que era en el 19. Quizá los italianos tengan más ganas de juntarse y de reunirse que los franceses, pero en todo caso todos tienen ganas de trabajar juntos en un entorno diferente al que son los trabajos, ¿no? Las previsiones, pues las previsiones es, en primer lugar, un alargamiento de la temporada. Lo que hay como 12 millones de italianos que han tomado las vacaciones en septiembre y de estas 2 millones han salido. Por eso yo insisto, son muy buenos para la desestacionalización. España es el primer destino para el exterior y lo mismo, la estancia es de 5 días, se ha incrementado un poquito. En cuanto a lo que es el turismo organizado, que no lo he dicho antes para Francia, pero es el mismo caso, durante el COVID y sobre todo cuando los mercados británicos y alemán estaban más bajos, los operadores han trabajado en mayor medida con agencias de nuestros mercados, con agencias italianas, con agencias portuguesas también, con agencias francesas. Y eso ha dado lugar al descubrimiento de muchos destinos que estaban como muy más copados, por así decirlo, por estos dos grandes mercados. Esto continuamos teniendo poca importancia del turismo organizado, pero de forma creciente y para el invierno es importante, especialmente Canarias. Tampoco lo he dicho antes, pero esto sí es importante. En el caso de Italia, para el tema del precio del paquete, estamos hablando del turismo organizado, es un poco como que al final es el precio un poco el que está determinando el destino. En el caso en general, tiene que ver un poco con el tema de la competitividad y la relación calidad-precio. Es decir, mantener en qué medida estamos manteniendo unos precios en relación a ellos, que son nuestros competidores, que nos permita salir bien. Portugal, pues también ha ido muy bien, han recuperado el 91% de los turistas del 21, también hay más conexiones aéreas desde Portugal, ha incrementado su gasto por las mismas razones, la estancia media, y se han beneficiado los países fronterizos con Portugal, digo los destinos, y Madrid y Cataluña, que siguen siendo de los más visitados. Sigue siendo como perspectivas el primer destino para los portugueses, se incrementan los vuelos, las búsquedas también y también lo que señala mi compañera de Portugal es que el tema de inflación y sobre todo el tema de la competitividad en relación a ellos es la clave para entender un poco cómo se tiene que comportar este mercado. Bueno, esto os voy a pasar un poco rápido porque llevamos los Balcanes. Entonces, los Balcanes son mercados pequeños, los más importantes son Croacia y Serbia. Como veis, las cifras, 37.000 en un caso, 24.000, están creciendo. Estamos todavía un poquito lejos respecto al 19, pero lo que sí que hemos visto, sobre todo en el caso de Serbia, que Milán está negociando ya un acuerdo con Air Serbia porque lo que queremos es impulsar la conectividad.
Israel, Grecia, Túnez, Turquía, Egipto y Marruecos, que también los llevamos. Bueno, pues más allá de las consideraciones que se pueden hacer como mercados competidores, Israel es un mercado de especial importancia. Hasta julio han venido 150.000 turistas y tiene buenas conexiones y es un mercado interesante desde el punto de vista de su poder adquisitivo. Luego, Grecia pues, también ha crecido de forma importante. Hemos puesto datos de pasajeros. Hay que entender que a Grecia, cuando hablamos de pasajeros, hay que entender que la mitad son griegos, la mitad salen de los destinos españoles, de España. Turquía es un mercado en crecimiento porque hay un desarrollo económico y, por tanto, cada vez están saliendo más al exterior. Ya han salido 7,5 millones hasta julio y de los cuales lo mismo aquí nos pasa, que los datos que tenemos son de pasajeros, son 462.000. Que hay que dividir por 2. Y Marruecos, que vamos a empezar a trabajar en Marruecos, Tour España va a empezar a trabajar en Marruecos a partir de este año, que estamos recién empezando, pues hasta mayo, que ha estado cerrado el mercado, han venido 160.000, pero en el 19 eran 750.000. Para la temporada de verano había buenas conexiones con las principales ciudades de Marruecos y destinos españoles y para nosotros es un mercado a trabajar importante porque cuando estamos hablando de 750.000, estamos hablando de 750.000 con el visado Schengen que tienen que demostrar que tienen para gastar más de 100 euros diarios y la media además de gastos son como unos 200 diarios. Es un buen turista, el turista marroquí. Para todos estos mercados pensamos que es una ventana de oportunidad en la medida en que ellos se vayan desarrollando económicamente y sobre todo con el tema de las conexiones que contaba, que las conexiones cortas pueden ser un mercado de oportunidad. Es muy importante la conectividad, que es lo que queremos trabajar de forma importante. Y bueno, somos un mercado seguro, tranquilo y pensamos que tenemos muchas oportunidades. Gracias.